se encargó de denunciar las imposiciones presidenciales que se habían llevado. Más del 52% de la población mexicana en situación de pobreza. Llega en una época difícil. ¿Ha escuchado hablar del Tratado de Libre Comercio, la privatización, la competencia de la industria nacional, la productividad, el individualismo o de presidentes como Miguel de la Madrid o Salinas de Gortari? Es muy probable, pues han sido figuras y términos controvertidos, criticados y hasta cuestionados, que han significado un cambio en la administración mexicana hasta transformarla en lo que vislumbramos actualmente. Todo esto se puede resumir en una sola palabra: neoliberalismo. Primero que nada, quizás la pregunta más obvia es: ¿a qué se refiere? Este es un modelo económico y político que comienza a aparecer tras la Primera Guerra Mundial. El término se compone de neo, que significa nuevo, y liberalismo, que es ya una antigua ideología sociopolítica. Por tanto, el neoliberalismo se puede entender como el nuevo liberalismo. Pero, ¿qué tiene de nuevo? El liberalismo clásico fue una corriente político-económica que surge principalmente a mediados del siglo XVII en Inglaterra. Esta se contrapone a las monarquías absolutas de la época y básicamente buscaba las libertades políticas y civiles, tales como el derecho de prensa, de asociación, de expresión, así como evitar una concentración de poder. Esto comprometiendo en repetidas ocasiones y de forma involuntaria la libertad económica. El neoliberalismo, por su parte, busca lo contrario: la completa libertad económica de los mercados a costa de sacrificar las libertades políticas, tales como la soberanía y en muchos casos las garantías individuales, así como los derechos humanos. Una pregunta clara en este punto es: ¿cómo llega a nuestro país y cuáles han sido sus efectos? Antes que nada, se debe centrar el contexto histórico para comprender mejor a este gigante término económico. México, 1940 a 1982. En este periodo se practica en el país una ideología política económica llamada y odiada por los economistas como el Estado benefactor, que inicia de la mano del gobierno de Lázaro Cárdenas, igualmente conocido como el Tata Cárdenas, hasta su fin con el sexenio de Miguel de la Madrid. El Estado benefactor o Estado de bienestar es una ideología económica que se origina entre los años 30 y 40 y cobra importancia a finales de la Segunda Guerra Mundial como método de reparación de las relaciones gobierno y sociedad por las dificultades padecidas durante este conflicto global. El Estado benefactor tiene como característica, de forma contraria a nuestro gigante económico, el neoliberalismo, una intervención total del Estado en la economía como regulador, protector de la industria nacional, encargado del desarrollo de la población, eliminador de monopolios, así como el procurador de justicia, igualdad y satisfacción de necesidades. Básicamente era un periodo de apoyo inmoderado del gobierno a la sociedad. Si el precio de la tortilla era muy alto para los individuos, el gobierno reducía el precio. Si alguna empresa quebraba, el Estado la adquiría para evitarles la bancarrota. Si un individuo requería empleo, el Estado abría nuevos puestos, usualmente resultado de dividir las funciones de un mismo individuo, para prever que todos estuvieran empleados. A esto se le suma un gasto exorbitante, en cierto punto populista. Un ejemplo es la famosa frase del presidente Echeverría que decía: estos guaraches que traigo yo, Echeverría me los compró. El Estado benefactor solo era posible gracias al auge económico de México en el periodo conocido como el Milagro Mexicano, llamado así ya que de alguna forma milagrosa México había pasado de extensos periodos de conflictos bélicos a convertirse en una potencia económica mundial gracias a su petróleo y su venta a naciones destruidas por la Segunda Guerra Mundial. El Milagro Mexicano marca la posibilidad de grandeza en México. Altas tasas de desarrollo y crecimiento económico, altos aranceles a productos extranjeros que favorecen a la industria nacional. Surgen muchos beneficios que actualmente poseemos, como son los aguinaldos, el reparto de utilidades, etc. Pero es claro que todo lo que llega fácil, fácil se va.
el gasto inmoderado del Estado, sumado a factores como el aumento de la deuda y devaluación, dejan en claro que México está al borde del desastre. El problema del Estado benefactor es que no supo ver más allá hasta cierto punto. Tenemos dinero, incremento del PIB con tasas superiores al 6%. El problema es que gastamos más de lo que ganamos. Es claro que llegaría un punto en que las reservas se acabarían y vendría entonces la crisis. A mediados de los 70s y principios de los 80s, las consecuencias de esta ideología económica comienzan a surgir. El precio del petróleo, que era el principal sustento económico de México, cae drásticamente al no ser competente contra exportadores árabes. La inflación se dispara del 41% a casi el 100% en periodos excesivamente cortos. Alta devaluación que superó el 3.100%, más de 1.200 empresas en manos del Estado, cuya productividad es nula. Fuga de capitales superiores a los 2 millones de dólares. Déficit fiscal, así como un aumento de 19.418 millones de dólares a la deuda, para dejar saldos superiores a los 100.000 millones de dólares. El Estado benefactor había llevado a México a una profunda crisis, deuda que cada año ascendía exponencialmente, sumado a la falta de ingresos, tanto en impuestos como en la inversión extranjera y un gasto público descontrolado. Era claro que era necesario un cambio. Se ponchó la llanta. No pasa nada. Con Paquetaxo, ármala donde sea. Por mi trabajo estoy súper al día en cuanto a tendencias de belleza. Pero puedo quitármelo todo y aún verme increíble, solo con mi sonrisa. Presentamos nueva Colgate Luminous White Expert. Su fórmula con la misma tecnología blanqueadora que usan los dentistas actúa más allá de la superficie, dejando tu sonrisa más blanca en solo 3 días. Una sonrisa luminosa es una tendencia que nunca pasa de moda. Nueva Colgate Luminous White Expert, diseñada para hacerte brillar. Es aquí donde la historia de nuestro término, el neoliberalismo, inicia, de la mano con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. México requiere dinero para solventar su crisis, pero este no será otorgado tan fácilmente. Estos organismos internacionales establecen, a través de la renombrada Carta de Intención, que México deberá cambiar sus políticas económicas, reducir su gasto público y la democratización política, lo cual llegará de la mano del presidente Miguel de la Madrid y su famoso lema, la renovación moral. Ratificando en esta campaña política, es una demanda efectiva de la sociedad. Por la renovación moral de la sociedad. Poder servir a mi patria, máxime en momentos en que sabemos hay dificultades y problemas. La renovación moral, en primer lugar, era lo que le había otorgado el triunfo en las elecciones de 1982. Esta suponía un cambio en la estructura, tanto política y económica, así como en la superestructura social de la época. Vivimos una situación de emergencia. No es tiempo de titubeos ni de querellas. Es hora de definiciones y responsabilidades. No nos abandonaremos a la inercia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. Pero la mayor renovación moral llegaría en el ámbito económico con el llamado neoliberalismo, el cual proponía como postulados básicos el libre mercado y la globalización, la privatización como fuente de productividad, el individualismo como modo de desarrollo y un adelgazamiento del Estado. Miguel de la Madrid llega en una época difícil, con una nueva ideología, la renovación moral, con un plan de desarrollo.
el cual funcionaría de forma experimental en México y a manera de transición entre el estado de bienestar y el riguroso neoliberalismo en el sexenio de Salinas de Gortari. Su plan de desarrollo estipula la privatización de las empresas paraestatales, que se reflejó con una disminución a 50% durante su sexenio, la apertura de México y su participación en el comercio internacional y la globalización, caracterizado por el ingreso del país al GATT, es decir, el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, por sus siglas en inglés, así como una renegociación del pago de la deuda externa. Por primera vez, el país parece estar llegando a la recuperación que tanto anhelaba, pero no sería tan fácil. Ahora, por si fuera poco, México está por sufrir una de las mayores catástrofes naturales de su historia, el terremoto del 85, con una intensidad de 8.1 grados que dejaría daños materiales incalculables y 40,000 muertos aproximadamente. México se comienza a recuperar cuando es azotado por una nueva problemática que no haría más que complicar la crisis. El neoliberalismo, que la renovación moral intenta establecer, requiere un Estado fuerte que sepa imponerse ante una sociedad descontrolada económicamente. Ahí es cuando Miguel de la Madrid comete un error al ser lento en sus respuestas, lo que causa una acción conjunta de la población para los labores de rescate. Ante esto, el gobierno se ve en la necesidad de disminuir las cifras de heridos y muertos, así como ignorar el apoyo internacional para no perder su lugar, en una actitud de somos lo suficientemente capaces de encargarnos de esto. La renovación moral parece instaurar correctamente el llamado neoliberalismo, pero lo cierto es que el teatro de una administración limpia y diferente a los gobiernos previos está por caer el 6 de julio de 1988. Debemos reconocer que en este periodo el Partido Revolucionario Institucional había tenido una predominación en el poder, inclusive antes de llamarse PRI. Desde su conformación en 1928, Miguel de la Madrid parecía haber beneficiado económicamente al país, pero el terremoto fue decisivo para notar su mala administración. El PRI, por primera vez en su historia, se deberá medir con alguien de su talla, y por primera vez, la silla presidencial estará en un riesgo potencial al aparecer la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se encargó de denunciar las imposiciones presidenciales que se habían llevado a cabo previamente. Él se deslinda del PRI, que había sido su partido previo, para buscar en conjunto con el Partido Popular Socialista, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Frente Democrático y el Partido Socialdemócrata una contienda contra su oponente al cargo, Salinas de Gortari, el tan renombrado presidente fraudulento. Y con justa razón, es conocido bajo dicho nombre, ya que las elecciones del 88 serían consideradas una de las más fraudulentas de la historia mexicana moderna. El 6 de julio de este año, todas las encuestas y previos conteos indican que Cuauhtémoc Cárdenas le arrebatará la silla al partido tricolor, hasta la llamada caída del sistema. Situación bastante dudosa. De alguna forma, según lo mencionado, los equipos de cómputo electorales se habían detenido y básicamente el resultado era inaccesible por lo pronto. Pero después de unos momentos, de alguna forma, el resultado daba por vencedor por sobre todos los pronósticos a Salinas de Gortari. Era claro que había un factor político que había intervenido. Legal o no, el presidente nombrado sería Carlos Salinas de Gortari, quien se encargaría de llevar el neoliberalismo al siguiente nivel en su sexenio, que duraría de 1988 a 1994. Consiente a tu familia con el paquete Mix. Son 6 piezas de pollo, 2 hamburguesas, 4 biscuits y 2 complementos a escoger. Todo por solo 199 pesos. Kentucky. ¿Y tú qué haces por sabor? Desde esperar más de 1 hora haciendo fila para disfrutar de ese antojo tan tuyo, hasta siempre caerle al güero al final de cualquier fiesta. Todo por sabor. La Costeña, por sabor. Reanudaremos en 60 minutos. Clorets te da hasta 60 minutos de buen aliento porque ahora tiene extra clorofila. Clorets, que tu boca hable bien de ti.
Salinas de Gortari es una de esas figuras históricas controvertidas que en muchas ocasiones la sociedad repudia por algún fallo o irregularidad en su periodo. Era claro que este hombre sufría el efecto psicológico de la búsqueda del culpable. Salinas, aplicando en su máximo esplendor el neoliberalismo, logra el despegue de la economía mexicana, pero para el desarrollo económico se requiere crecimiento. Hacia el año de 1988 se destinaba el 63% del PIB al pago de la deuda externa. A esto se suma otro 17% en intereses al año. Estos pagos impedían cualquier posibilidad de prosperidad. Tras 4 años de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y diversos países europeos, se logra la reducción de los pagos al 22% del PIB, más 9.8% de intereses hacia el año de 1994. La privatización es un postulado base del neoliberalismo, y Salinas lo emprenderá de una forma impresionante. Durante su sexenio, se pasa de 438 empresas paraestatales que causaban un déficit económico a poco más de 200, e ingresos resultantes de estas ventas por $23,000 millones. Algunos de los casos más renombrados serían la banca y Telmex, que convertiría a Carlos Slim, cabeza del grupo Carso, en el hombre más rico en el mundo. Telmex es una demostración de la eficacia de la privatización que propone el modelo neoliberal. Antes esta empresa era un conjunto de comunicaciones ineficiente, inútil e incapaz de satisfacer las necesidades de los clientes. Cuando llega Slim y renueva Telmex, la calidad se dispara, así como el cupo, transformando esta operaria de una paraestatal que generaba déficit a una de las más grandes compañías de comunicaciones en México y América Latina. Pero Salinas sigue dando de qué hablar. Este busca consolidar las destruidas relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano tras una serie de reformas a los artículos 3, 5, 27, 28 y 130. La política diplomática entre el Vaticano y México sería restaurada. De la misma manera, y bajo el uso de estas reformas, la política ejidal cambiaría completamente, ya que la política adoptada desde el cardenismo para el reparto de tierras como obligación estatal estaba por finalizar. En el 89, Salinas afirmó que no existían más hectáreas que repartir, dando así fin a este beneficio social. Pero no todo se enfocaría a la eliminación de beneficios sociales. El 2 de diciembre de 1988, Salinas emprende el programa Solidaridad, el cual buscaba la justicia social con una inversión unificada del Estado por $18,000 millones, durante lo largo de su sexenio, la colaboración de gobiernos locales y colaboradores. Nos queda en un fondo para obras y proyectos, en beneficio de nuestra comunidad y de nuestros hijos. Papá, dice mi mamá que palabra que si no se apuran se quedan sin comer. Solidaridad. Unidos para progresar. Y finalmente, una de las mayores y más destacadas obras de Salinas estaba por concretarse en una búsqueda de intensificar el principio neoliberal de libre mercado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual proponía la redefinición de las políticas comerciales externas en México que, desde 1930, habían bloqueado el comercio internacional por un acuerdo que eliminaría los aranceles y tarifas, promoviendo la globalización. Este fue negociado de 1990 a 1992 y daría como resultado la mayor zona de libre comercio en el mundo a la época. Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Pero el Tratado de Libre Comercio parecía no agradarle a todos. En contraparte, al ambiente pacífico y de estabilidad que Salinas aparentaba, la violencia estaba por desatarse. La primera dificultad surge justo en el primer día de su duración de su tratado. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, igualmente conocido como el EZLN, destacado por su famoso vocero, el subcomandante Marcos, le declara la guerra al Estado, porque considera que la inclusión de México en el famoso tratado no haría sino someter la soberanía mexicana ante las potencias extranjeras. Un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
cuya dirección es mayoritariamente indígena. Tzotzil, Celtal, Chol, Tojolabal, Zoque y Mao. El EZLN se vuelve un problema inmediato del gobierno de Salinas, ya que los grandes negocios internacionales requieren estabilidad financiera y política en el país. Y justo a la entrada en vigor del tan renombrado tratado que Salinas había luchado por 2 años, surge un movimiento guerrillero en México. Y al instante se da la iniciativa de solventar pacíficamente, pero lo cierto es que esto no sería posible. Salinas decide no enviar al ejército a aniquilar al grupo insurrecto y envía un mensaje el 6 de enero del 94 para informar que se ofrecerá el perdón si se deponen las armas. Compatriotas, una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. En ese entrañable estado de la República, el atraso y la pobreza vienen de muchas décadas. En los últimos 5 años, se ha trabajado intensamente y se han invertido grandes recursos para revertir esta condición. Esto fue posible por la presencia de una rica y diversa gama de organizaciones sociales que han mantenido un diálogo permanente con el gobierno. Pero ante las agresiones no documentadas sufridas por el EZLN, aun cuando el presidente afirmaba no tomar acción militar, el grupo guerrillero denuncia ataques por el Estado salinista. Posteriormente, ambos bandos se enfrentan en un conflicto principalmente político, puesto que la fuerza militar de los zapatistas era casi nula. Este problema no finalizaría hasta el 29 de diciembre del mismo año, en el cual se establecería una tregua militar. La violencia ha sido denunciada en el gobierno de Salinas, pero estaba por suceder otro episodio. Luis Donaldo Colosio, nuevo aspirante a la presidencia que había destacado las imposiciones priistas a pesar de la pertenencia al partido y haber afirmado que tenía una ideología diferente a los comunes priistas neoliberales, es asesinado el 23 de marzo de 1994 durante una campaña electoral. El clima de estabilidad que Salinas había intentado promover y demostrar a los individuos sencillamente había fracasado tras las problemáticas internas del país. Esto había demostrado que, aunque el modelo neoliberal iniciado con Miguel de la Madrid había sido efectivo económicamente, no ha creado estabilidad social. Tras la muerte de Colosio, el nuevo candidato a la presidencia sería Ernesto Zedillo Ponce de León, quien, tras la victoria, asumiría el control del país durante el sexenio de 1994 al año 2000. Y, aunque continuó con el neoliberalismo, que parecía haber frenado las deficiencias económicas de México, su administración se toparía con una de las crisis que causaría que no solo su país sufriese las consecuencias, sino que arrastraría a todo el mundo junto a él. Su sexenio se vería marcado por una de las mayores crisis financieras en el siglo, denominada el efecto tequila, que fue principalmente causada por falta de reservas internacionales, causando una tremenda devaluación en el periodo de Zedillo y un arrastre de todo el mundo a un estado crítico. Salinas denominó este fallo el error de diciembre y mutuamente entre el actual presidente Zedillo y el expresidente Gortari se culparon por la situación. El efecto tequila se debió, según se afirma, al recientemente firmado Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este documento había convertido a México en un sitio importante para la inversión extranjera. Sin embargo, tras una devaluación exponencial del peso, las deudas por liquidar en dólares no podían ser pagadas. Y al anunciar esto a los inversionistas, se llevó a una crisis por falta de ingresos en el país. En continuación con el modelo neoliberal y tras una gran responsabilidad global, para finalizar el periodo de transición con respecto al Estado benefactor previo, vendría un cambio inesperado. En el año 2000, por primera vez desde la creación del partido, el PRI, había perdido las elecciones en manos del competidor panista Vicente Fox. De esta jornada electoral. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Vicente Fox, en el poder,
era una clara demostración del principio instaurado por la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional, que indicaba la democratización libre, aunque evidentemente fue aceptada, demostraría que no era tan eficiente como suponía. Los índices de desempleo se dispararon, así como la inseguridad y el narcotráfico. Los posteriores 12 años de la interpretación del modelo neoliberal panista terminarían de definir el actual Estado mexicano. México actualmente ha tenido secuelas positivas y negativas. Nos abrió al mundo exterior, nos permitió elegir, cambió de un gobierno inútil que intentaba darlo todo, pero simplemente no podía, a uno eficiente. Pero todo tiene su lado negativo. Actualmente, este modelo ha dejado a más del 52% de la población mexicana en situación de pobreza, tasas de marginación increíblemente altas, más de 100,000 desempleados y una competencia que destina a las clases bajas en un genocidio económico y una relación de dependencia, carencia de soberanía y derechos políticos, así como monopolios comerciales con empresas extranjeras. Sin embargo, ¿qué otra solución es posible? ¿Algún día veremos otro cambio de modelo económico? Solo las situaciones y el tiempo lo marcarán.